Me llamo Eyai. A los 28 años, pensé que por fin había escapado de la servidumbre emocional que definió mi juventud. Después de 10 años de construir una vida a mi manera, cometí el error de responder al chat familiar. El mensaje era una factura de $6,000. Cuando lo cuestioné, mi hermana Ashley simplemente respondió: «Nos debes una». Me quedé mirando la pantalla, el texto blanco brillante de la factura flotando en el silencio de mi apartamento. Eran las 10:51. La petición no era solo de dinero. Era un pedazo de mi futuro, exigido por un pasado del que me había esforzado por escapar. 2 años de paz, destrozados por un mensaje de texto con un título. No lloré. No sentí la punzada de ira en el pecho. La sensación que me invadió fue fría, cristalina y aguda. Era claridad. Durante años, había sido la inversionista silenciosa en su versión de familia, financiando sus déficits emocionales y pesadillas logísticas con mi tiempo, mi energía y mi dinero. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años. Esta noche me cerraron la cuenta. Fui a mi oficina en casa y abrí mi portátil. El brillo de la pantalla me iluminó la cara, pero no sentí nada. Mis dedos se movían por el teclado con un propósito que antes desconocían. Abrí una nueva hoja de cálculo. El cursor parpadeó en la celda 01. En la primera columna, escribí la fecha. En el segundo, el servicio prestado. En el tercero, el valor de mercado. Mi memoria, antes una fuente de dolor silencioso, ahora era un archivo prístino de transacciones. Empecé a escribir. Agosto de hace 4 años. Cuidado de niños de emergencia para el viaje de Ashley a la exposición de moda. Lo registré como 72 horas con una tarifa de niñera profesional de $25 la hora. Eso fue $1,800. Navidad de hace 3 años. Inventario sin pagar y empleado de envíos para la prisa navideña de Ashley. Registré 40 horas. Un especialista en logística gana al menos $20 la hora y otros $800. La lista crecía. Llevar a mamá a 5 tiendas diferentes para las cortinas de Ashley. Lo construyo como un servicio de chofer personal. 5 horas a $50 la hora. $250. Los $2,000 que le presté a Ashley para el diseño de su primera página web. Una deuda que olvidó convenientemente en cuanto la página se lanzó. Los $800 que pagué para arreglar el coche de papá hace 2 inviernos cuando no podía pagar la reparación. A esto le añadí los billetes de avión para emergencias familiares que nunca fueron emergencias, las cenas que yo había pagado y que apenas reconocían, los regalos de graduación, los regalos de cumpleaños y el constante y agotador trabajo emocional de ser su eterna solucionadora de problemas de guardia. Le asigné un valor conservador a todo. No se trataba de venganza. Era contabilidad. A las 11:58 hice clic en la función de suma. El número final brilló al final de la hoja de cálculo, $14,250. Guardé el archivo como PDF de la familia Leia Clark. Regresé al chat familiar. El mensaje de Ashley seguía ahí, expectante y exigente. Toqué el icono del clip y adjunté el PDF. Luego escribí una frase tranquila sobre su factura de $6,000. Por favor, vea el estado de cuenta adjunto de su saldo pendiente conmigo. Una vez que mi factura, mucho mayor, esté pagada por completo, con gusto hablaré sobre la posibilidad de extenderle una nueva línea de crédito. Términos y condiciones por determinar. Le di a enviar a las 12:03 de la noche. Mi teléfono empezó a vibrar frenéticamente sobre la encimera de mármol. Ashley, mamá. Luego, papá, un participante poco común. Un aluvión de notificaciones iluminó la pantalla. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Ella? Llámame ahora mismo. No contesté ni una sola. Apagué el teléfono y me serví un vaso de agua, con la mano perfectamente firme. Me froté los ojos, intentando encontrar un poco de culpa o arrepentimiento, pero solo había claridad. No les sorprendió lo que habían hecho. Les sorprendió que finalmente les hubiera enviado la factura. Esto no era un colapso, era un balance, y por primera vez en mi vida estaba en el lado correcto de la cuenta. Me desperté a la mañana siguiente con el zumbido constante de mi teléfono silenciado en la mesita de noche. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto nuevos. El sol se filtraba a través de las persianas, proyectando rayos de luz sobre el suelo, pero la avalancha digital parecía una nube de tormenta que se cernía sobre mí. No revisé los mensajes. No hacía falta. Ya me sabía el contenido de memoria. Un guión rotatorio de incredulidad, indignación y acusaciones de egoísmo. En cambio,
Preparé el café con el aroma familiar que me anclaba en el presente, en esta vida que había construido para mí misma, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. Mientras se preparaba el café, los recuerdos que alimentaron la hoja de cálculo de la noche anterior comenzaron a aflorar, no como heridas dolorosas, sino como evidencia fría y contundente. Recordé estar en la cocina de mis padres hace 2 años. El aroma a pollo asado y pastel de cerezas impregnaba el aire. Había pasado toda la mañana preparando la comida. Había anunciado un ascenso. Mi voz era clara, pero no fuerte. Especialista clínico senior. Me trasladaban a la oficina de Raleigh. Nadie me había mirado. El zumbido del partido de béisbol en la tele. La transmisión en vivo de Asley les ofreció a sus seguidores una madre persiguiendo a uno de los niños por el pasillo. La noticia que me cambió la vida se evaporó en el ruido de la casa, completamente desapercibida. Recordé el vacío en el pecho, la decepción que ya se había vuelto tan común. Ya no me sorprendía. No era que simplemente estuvieran distraídos. Era que mi vida, mis logros, simplemente no estaban en su ritmo. El día de ventas de $2,000 de Asley, anunciado minutos después, fue recibido con vítores y sonrisas radiantes. Mi aumento del 15% y la bonificación por reubicación no generaron nada. Ese era el patrón, ¿no? Mi existencia era ruido de fondo hasta que se requirió un servicio. Yo era la infraestructura invisible y confiable de la familia. La proveedora de catering gratuita para cada fiesta, la niñera de guardia para que Asley pudiera perseguir sus sueños. El fondo de emergencia para cada una de sus malas decisiones. Tomé un sorbo de café y la calidez me invadió. Un marcado contraste con la fría determinación que se había instalado en mi corazón. No me habían llamado en mi último cumpleaños. Ninguno. Cuando por fin llamé a mamá esa noche, su voz sonó apresurada. «Ay, cariño, lo siento mucho. Quería llamar. Asley está teniendo otra crisis con la boutique y he estado hablando por teléfono con ella todo el día. Una crisis. Siempre había una crisis. El negocio de Asley, sus hijos, su drama. Era el sol alrededor del cual giraba todo su sistema solar. Yo era una luna fría y distante que solo notaban cuando mi polo gravitacional podía usarse para resolver uno de sus problemas. Anoche no fue un incidente aislado. Fue la culminación de toda una vida de transacciones donde yo era el único que pagaba. Mi libro de cuentas no fue un acto de venganza. Fue una declaración de existencia. Era la prueba de que mi tiempo, mi trabajo y mi dinero valían, aunque nunca los hubieran visto. Por primera vez, no solo pedía que me vieran. Exigía que me pagaran. El aluvión de mensajes y llamadas continuó durante 2 días. Al no obtener respuesta a su sorpresa y enojo iniciales, la estrategia cambió. A la 3ª mañana, sonó mi teléfono. Era mamá. Esta vez, contesté poniendo el altavoz mientras regaba mis plantas. Ella, gracias a Dios, respondiste. He estado muy preocupada. Su voz estaba cargada de lágrimas artificiales, un tono que reconocí como su primera salva en cualquier campaña de culpa. Estoy bien, mamá, dije con voz neutra. ¿Bien? ¿Cómo puedes estar bien? Tu hermana está hecha un desastre. No ha dormido. ¿Tienes idea de lo que le has hecho? Recorté una hoja seca de mi monstera. Le envié un informe de servicios prestados. Es una práctica habitual en los negocios. Negocios. Esto es familia. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por una herida aguda. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos, te alimentamos, te dimos un hogar. Sí, hiciste lo mínimo que se les exige a los padres. Te lo agradezco, dije con calma. Pero eso no te da derecho a una vida entera bajo mi servidumbre. Se oyó una profunda inspiración al otro lado. Esclavizada. Ella. ¿Quién te ha estado metiendo estas ideas en la cabeza? ¿Es esa nueva vida la que tienes? Has cambiado. Te has vuelto tan fría, tan egoísta. No me he vuelto egoísta, la corregí con suavidad. Simplemente he dejado de ser desinteresada en detrimento propio. Hay una diferencia. Tu hermana te necesita, suplicó, bajando la voz a un susurro conspirativo. La boutique fracasó. Ella tiene muchísimas deudas. Solo esperábamos que con tu nuevo trabajo y ese gran ascenso, pudieras ayudarla. Ayúdanos. Y ahí estaba, la verdad envuelta en un manto de chantaje emocional. Mi éxito no era motivo de celebración. Era un recurso para su explotación. Mis finanzas son mías. Mamá, como las de Asley son suyas, dije con voz firme, sin dejar margen de negociación. Adjunto mi factura. Si desea hablar sobre un plan de pago para su saldo pendiente de $14,250, puede contactarme por correo electrónico. No puedes hablar en serio.
susurró con un tono cargado de incredulidad. Nunca he sido más seria en mi vida, respondí. Si solo tengo una reunión que preparar. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón latiendo a un ritmo constante. La culpa que esperaba sentir, ese viejo fantasma familiar, había desaparecido. En su lugar, había una profunda e inquebrantable sensación de rectitud. Habían escalado con la emoción. Ahora era mi turno de escalar con algo que ellos entenderían aún mejor, la formalidad. La llamada con mi madre fue un punto de inflexión. Demostró que nunca considerarían mis límites válidos. Solo los verían como obstáculos que superar con más manipulación. Las apelaciones emocionales habían fracasado, así que probablemente intentarían algo diferente. Tenía que adelantarme. Esa tarde, pasé una hora al teléfono con un abogado especializado en derecho de familia y acoso. Le expliqué la situación con la misma objetividad clínica que había usado para crear mi hoja de cálculo. Relaté los años de exigencias financieras y emocionales, la reciente factura de $6,000 y la subsiguiente campaña de llamadas y mensajes. Parece que necesita establecer un límite claro y legalmente defendible, dijo el abogado. Una mujer llamada señorita Albrit dijo que su voz era nítida y profesional. Una carta de cese y desistimiento enérgica es el primer paso adecuado. Les notificará formalmente que cualquier contacto posterior, fuera de la correspondencia escrita, con respecto a la liquidación de su deuda con usted se considerará acoso. Eso es exactamente lo que quiero, dije. La señorita Albrit redactó la carta ese mismo día. Era una obra maestra de la fría legalidad. Mencionaba fechas y horas específicas de su contacto no deseado. Detallaba mi derecho a la paz y la privacidad. Declaraba claramente que la comunicación directa por teléfono, mensajes de texto o visitas en persona debía cesar de inmediato. Toda la correspondencia futura debía dirigirse a su oficina. Leí el borrador y sentí un profundo alivio. Este documento era la armadura que nunca tuve. Tomó mi no personal y lo transformó en una barrera legal. Le pedí que le enviara por correo certificado a casa de mis padres y a la dirección de Asley. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Durante una semana entera, mi teléfono no sonó. Ninguna notificación iluminó mi pantalla. El silencio era tan absoluto que era casi desconcertante. Por un momento, me permití esperar que todo hubiera terminado, que la rotunda irrevocabilidad de un documento legal finalmente hubiera logrado que el mensaje atravesara su espeso muro de derechos. Debía haberlo pensado mejor. No se estaban retirando. Simplemente se estaban reagrupando para un ataque más desesperado y peligroso. El silencio duró 9 días. El 10º día, estaba en una reunión de trabajo cuando mi teléfono vibró con una alerta de mi servicio de monitoreo de crédito. Bajé la vista, esperando que fuera una actualización rutinaria de mi puntaje. El texto en pantalla me heló la sangre. Alerta de fraude. Se presentó una solicitud de tarjeta de crédito con un límite de $20,000 a su nombre en capital 1. Si no era usted, por favor, contáctenos de inmediato. Me quedé sin aliento. Mi cerebro tardó un momento en procesar la información. Me disculpé de la reunión. Me temblaban ligeramente las manos al salir al pasillo y marcar el número. El sistema automatizado confirmó los detalles. Una solicitud en línea enviada hacía 20 minutos con mi nombre, mi número de la seguridad social y mi fecha de nacimiento. El único dato que no era mío era la dirección postal. Era la de Asley. La claridad que había sentido antes regresó, pero esta vez era nítida, afilada hasta un punto letal. Esto ya no era solo manipulación. No era chantaje emocional. Era un delito grave. Mi hermana, en su desesperación, había cometido robo de identidad. Todos los años que me había robado el tiempo, la energía, el dinero y la ropa del armario cuando éramos adolescentes, habían llevado a esto. Finalmente decidió robarme mi nombre, mi crédito, toda mi identidad financiera. Ella creía que tenía derecho a eso, igual que a todo lo demás. El representante del banco al teléfono me preguntaba si quería presentar una denuncia. Sí, dije en voz baja y firme. Sí, quiero, pero aún no. Primero, necesito hacer una llamada. La ira no era intensa ni explosiva. Era glacial. Era el tipo de ira que no grita, sino que destruye metódica y completamente. Habían cruzado una línea sin retorno. Pensaron que yo era un recurso. Estaban a punto de descubrir que era un ajuste de cuentas. No llamé a la policía. Todavía no. Fui a casa y abrí mi portátil. Tomé capturas de pantalla de la alerta de fraude y del correo electrónico de confirmación del banco. Guardé la grabación de audio de mi llamada con el departamento de fraude. Reuní mis pruebas como un fiscal que construye un caso irrefutable.
Luego inicié una conferencia telefónica con mi madre, mi padre y Ashley. Tardaron un momento en darse cuenta de que todos estaban en la misma línea. ¿Qué pasa? Ella preguntó mi madre con voz cautelosa. Me alegra haberlos atendido a todos a la vez. Me ahorra la molestia de repetirme. Empecé con un tono monótono y estéril como el de un pasillo de hospital. Esta tarde, a las 217, alguien solicitó una tarjeta de crédito Capital 1 con un límite de $20,000 usando mi nombre, mi número de seguro social y mi fecha de nacimiento. La solicitud indicaba como dirección postal principal Oak Street 123. Silencio. Dejé que se extendiera, denso y sofocante. Sabía que esa era la dirección de Ashley. Ellos también la sabían. Ashley, dije, bajando la voz. ¿Tenías algo que decirme? Un sollozo ahogado salió de su teléfono. No sabía qué más hacer. Estamos desesperados. Ella. Iba a devolverte el dinero. Cometiste múltiples delitos, dije, interrumpiendo su patética excusa. Robo de identidad, fraude con tarjeta de crédito. Estuviste dispuesta a arruinar mi futuro financiero para resolver tu problema temporal. Ella. Cariño, mi padre finalmente habló. Su voz se tensó. Es tu hermana. Cometió un error. Esto no fue un error. Rompí el hielo de mi voz, quebrándome lo justo para mostrar la furia que había debajo. Fue una decisión calculada y tiene consecuencias. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras recayera. Así que, esto es lo que va a pasar. Te presento dos opciones. Tienes un minuto para decidir cuál tomarás. Opciones, susurró mi madre. La opción A, dije, es que los tres estén en la oficina de mi abogado mañana a las 9 de la mañana, firmarán un documento legalmente vinculante, un acuerdo de disociación familiar. En él se estipulará que nunca volverán a contactarme a mi lugar de trabajo ni a ninguno de mis amigos por ningún medio ni por ningún motivo. También reconocerán su deuda de $14,000, que acepto condonar a cambio de su ausencia total y permanente de mi vida. Si eliges esta opción, no presentaré cargos. Lo dejé reposar. ¿Y la opción B? Preguntó papá con voz apenas audible. La opción B es colgar, llamar al departamento de policía de Raleigh y entregar mi expediente de pruebas. Se emitirá una orden de arresto contra Ashley. Se enfrentará a años de prisión y haré todo lo posible para asegurarme de que sea procesada con todo el peso de la ley. Te quedan 50 segundos para elegir. Al otro lado de la línea se oía una mezcla caótica de susurros de pánico y sollozos. Habían pasado toda mi vida ostentando todo el poder, usando mi amor y mi sentido del deber en mi contra. Pero en un acto criminal desesperado, me habían dado todas las cartas. Ya no era mi familia pidiendo ayuda. Eran agresores que imploraban clemencia a su víctima. Allí estaremos, dijo mi padre con la voz cargada de derrota. Firmaremos los papeles. No me despedí. No dije nada más. Simplemente colgué la llamada. A la mañana siguiente, estaban en la oficina de la señorita Albrit a las 8:45. Parecían más pequeños, disminuidos bajo las luces fluorescentes de la sala de conferencias. Mi madre tenía los ojos enrojecidos. El rostro de mi padre era una máscara gris de resignación. Ashley miraba fijamente la pulida superficie de la mesa, incapaz de sostener mi mirada. No les hablé. Dejé que la señorita Albrit se encargara de todo. Me explicó los términos del acuerdo con brutal claridad. No tendría ningún derecho sobre mí, ni yo sobre ellos. Éramos desconocidos para la ley. Firmaron con las manos temblorosas. Mi padre empujó los documentos sobre la mesa y, por primera vez en mi vida, lo vi no como un padre, sino como un hombre derrotado que había permitido la toxicidad de su familia durante demasiado tiempo. Al terminar, se marcharon sin decir palabra. Los vi irse desde la ventana. 3 personas alejándose de una vida que habían intentado vaciar sistemáticamente. No sentí triunfo. No sentí tristeza. No sentí nada más que el vacío tranquilo y limpio de un espacio que finalmente se ha despejado. Han pasado meses. El silencio que siguió ya no es discordante. Es pacífico. Es el sonido de mi vida sin interrupciones. Mi teléfono ya no se siente como una mina terrestre en potencia. Mis mañanas son mías. Mi dinero es mío. Mi futuro es mío. El vacío que dejaron en mi vida no fue una herida. Fue un espacio que desde entonces se ha llenado de amistades genuinas, una relación amorosa y la simple, profunda alegría de ser la única autora de mi propia historia. A veces pienso en la decisión que tomé. Me empujaron hasta un punto en el que mis únicas opciones eran ser consumido o cortar el cordón umbilical por completo. Elegí salvarme. Si fueras yo, si tu familia te ignorara durante años,
pero volvieras solo por dinero. ¿Qué harías? A ayudarlos por lealtad familiar. Venegarte, pero mantener el contacto. Mira, quítalos por completo para proteger tu paz. Comenta tu elección abajo, porque a veces lo más difícil no es perdonarlos, sino finalmente dejar de esperar a que